Las luces de Hollywood se apagaron aquella noche, y por primera vez Leonardo comprendió que los aplausos no podían llenar el vacío que solo la esperanza sabe ocupar. Había caminado durante años bajo reflectores que nunca dejaban dormir su sombra. Había recibido flores que se marchitaban antes del amanecer. Había pronunciado palabras escritas por otros, interpretado vidas que no eran la suya, y al final de cada función, cuando las cámaras se apagaban y el silencio regresaba como un huésped no invitado, se quedaba solo frente al espejo preguntándose quién era realmente el hombre que lo miraba de vuelta. Esa noche, mientras las luces de la ciudad titilaban como estrellas caídas, algo se quebró dentro de él. No fue un sonido audible, sino un susurro profundo, como cuando el hielo cede bajo el peso del tiempo. Miró por la ventana de su habitación y vio el mundo continuar su danza frenética, indiferente, brillante, vacío. Y supo, con una certeza que dolía en el pecho, que si seguía ese camino terminaría siendo solo un eco de sí mismo, una imagen proyectada en pantallas que nadie recordaría con verdadero amor. La decisión llegó como llegan las cosas importantes, sin anunciarse, sin negociarse. Fue un despertar silencioso en medio de la madrugada, cuando el alma finalmente encuentra las palabras que la razón había estado negando. Se levantó, caminó descalzo por el suelo frío de mármol y escribió una carta que nadie esperaba. No había explicaciones elaboradas, solo una verdad simple. Necesitaba encontrar algo real, algo que sus manos pudieran construir y su corazón pudiera sostener sin quebrarse. Dejó atrás los contratos firmados, las promesas de gloria, los proyectos que lo hubieran llevado más alto en esa escalera que nunca termina. Dejó las llaves de una vida que ya no le pertenecía. Y una mañana, cuando el invierno comenzaba a pintar de blanco las montañas distantes, Leonardo partió sin más equipaje que una mochila gastada y un corazón dispuesto a romperse para poder sanar. El viaje lo llevó lejos, más allá de las autopistas iluminadas y las ciudades que nunca duermen. Condujo durante días por carreteras que se volvían cada vez más estrechas, más olvidadas, hasta que el asfalto se convirtió en tierra y la tierra en camino de piedras. Llegó a un valle pequeño, uno de esos lugares que los mapas olvidan mencionar, donde las casas se aferraban a la ladera de la montaña como oraciones susurradas al viento. El pueblo estaba marcado por el abandono. Muchos se habían ido buscando promesas de ciudades más grandes. Los que quedaban eran ancianos de manos agrietadas, niños de ojos demasiado serios para su edad, y algunas familias que se aferraban a la tierra como quien se aferra a un último sueño. Había una iglesia sin techo, una escuela con ventanas rotas y un silencio que no era paz sino resignación. Leonardo llegó sin anunciarse, sin nombre que lo precediera. Aquí nadie conocía su rostro de las pantallas. Era solo un hombre más, alto y callado, con ojos que habían visto demasiado y un corazón que buscaba aprender a ver de nuevo. Se quedó en una pequeña pensión regentada por una mujer de cabello plateado que lo miró con curiosidad pero no hizo preguntas. Las personas que han vivido mucho entienden que algunos silencios son sagrados. Los primeros días caminó por el valle observando. Vio a los niños jugar con pelotas desinfladas en un campo donde alguna vez hubo una plaza. Vio a las madres cargar agua desde un pozo lejano porque las tuberías se habían roto hacía años y nadie tenía recursos para repararlas. Vio a los ancianos sentados en umbrales de puertas, mirando el horizonte con esa mezcla de nostalgia y esperanza que solo tienen quienes han aprendido a esperar sin amargura. Una tarde, mientras el sol descendía tiñendo de oro las montañas, Leonardo se detuvo frente a una estructura abandonada. Había sido un centro comunitario, le explicó un anciano que pasaba apoyado en un bastón tallado a mano. Un lugar donde antes se reunían para celebrar, para compartir alimentos, para recordar que eran más que individuos dispersos. Pero el techo se había derrumbado durante una tormenta. Las paredes comenzaron a ceder. Y poco, el lugar se convirtió en ruina, en recordatorio de tiempos mejores que parecían no volver nunca. Leonardo entró entre los escombros. Había vigas caídas, piedras dispersas, pero también estructura, fundamento. Y en ese momento, mientras la luz dorada entraba por los huecos del techo inexistente, comprendió por qué había llegado hasta allí. No para huir, sino para construir. No para olvidar quién había sido, sino para descubrir quién podía llegar a ser. Si esta historia tocó algo en tu alma, acompáñanos y suscríbete para seguir creyendo en los milagros. A la mañana siguiente comenzó a trabajar, sin anuncios, sin grandes palabras. Simplemente tomó herramientas prestadas de quienes las tenían y comenzó a limpiar escombros. Al principio la gente lo miraba con desconfianza. Era común que llegaran extraños con promesas que se desvanecían como niebla al mediodía. Pero Leonardo no prometió nada. Solo trabajó.
Sus manos, acostumbradas a sostener copas de cristal en galas elegantes, aprendieron a sostener picos y palas. Su espalda, que había conocido los masajes más caros del mundo, conoció el dolor honesto del trabajo físico. El primer día trabajó solo. El segundo, un hombre mayor se acercó y sin decir palabra comenzó a ayudarlo a mover piedras. El tercer día, 2 jóvenes se unieron. Para el final de la semana, había una docena de personas trabajando juntas, y lo que había comenzado como el proyecto silencioso de un extraño se convirtió en el sueño compartido de una comunidad que había olvidado cómo soñar en colectivo. No había capataces ni jerarquías. Cada quien aportaba lo que podía. Los ancianos, aunque no podían cargar vigas pesadas, traían sabiduría. Recordaban cómo estaban construidos los cimientos originales, qué técnicas habían resistido décadas de lluvias y vientos. Las mujeres organizaban turnos para preparar alimentos, y cada mediodía se compartía una comida simple pero abundante en amor. Los niños corrían entre las ruinas transformándolas en juegos, pero también ayudaban cargando herramientas pequeñas, barriendo polvo, siendo parte de algo más grande que ellos mismos. Leonardo aprendió nombres, aprendió historias. Escuchó a don Emilio hablar de sus nietos que se habían ido a la capital y ya no escribían. Escuchó a Marta contar cómo había perdido a su esposo, pero seguía preparando su café cada mañana porque la rutina del amor no entiende de ausencias. Escuchó a los niños reír con esa pureza que no conoce el cinismo, y en esas risas encontró una música más hermosa que cualquier banda sonora que hubiera acompañado sus actuaciones. Las semanas pasaron y el edificio comenzó a renacer. Nuevas vigas se alzaron donde antes solo había caída. Las paredes fueron reforzadas con mezcla preparada a mano. Las ventanas rotas se reemplazaron con marcos de madera tallados por artesanos locales que habían olvidado que aún tenían ese don en sus dedos. Y lentamente, piedra sobre piedra, tabla sobre tabla, el lugar que había sido símbolo de abandono se convirtió en testimonio de lo que es posible cuando las personas deciden construir juntas. Pero la verdadera construcción no era la que se veía con los ojos. Cada tarde, cuando el trabajo terminaba y todos se sentaban exhaustos pero satisfechos, compartiendo historias bajo las estrellas que en ese valle brillaban con claridad imposible en la ciudad, Leonardo sentía como algo se reconstruía dentro de él. Las grietas de su alma, esas fisuras profundas que el éxito nunca había podido llenar, comenzaban a cerrarse no con aplausos ni reconocimiento, sino con algo mucho más sólido: propósito. Aprendió que la grandeza no está en cuántos te conocen, sino en a cuántos conoces tú, que la fama es un espejo que refleja miles de rostros pero no te permite ver ninguno con claridad, mientras que el servicio es una ventana que te permite entrar en vidas reales, en dolores genuinos, en alegrías simples y profundas. Aprendió que sus manos, esas manos que habían estrechado las de presidentes y celebridades, encontraban más dignidad mezclando cemento junto a campesinos que nunca lo habían aplaudido, pero que ahora le sonreían con gratitud que no necesitaba palabras. La Navidad se acercaba. En el valle, la festividad se celebraba con recursos escasos pero espíritu abundante. Las familias guardaban durante todo el año para poder preparar una cena especial esa noche. Los niños hacían decoraciones con papel reciclado y ramas de pino. No había luces eléctricas que competir con las estrellas. No había regalos costosos envueltos en papel brillante, pero había algo que Leonardo nunca había experimentado en todas sus navidades anteriores. Había presencia real, conexión humana sin filtros ni performances. Cuéntame desde qué país escuchas esta historia. El día antes de Navidad, el centro comunitario estaba casi terminado. Faltaban detalles, pero la estructura estaba completa, sólida, lista para albergar vida nuevamente. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, la comunidad entera se reunió frente al edificio. Nadie había planeado una ceremonia, pero hay momentos que exigen ser honrados con silencio compartido. Don Emilio, el anciano que había sido el primero en ayudar, se acercó a Leonardo. Sus ojos brillaban con lágrimas que no intentaba ocultar. No dijo gracias. En su lugar, puso su mano agrietada sobre el hombro de Leonardo y simplemente asintió. En ese gesto había más reconocimiento que todos los premios que alguna vez había recibido. Era el reconocimiento de un igual, de un hermano en humanidad, de alguien que había visto no al actor famoso, sino al hombre que había elegido arrodillarse en el polvo para levantar algo más grande que sí mismo. Esa noche de Navidad encendieron velas dentro del centro reconstruido. No había electricidad todavía, pero la luz de 100 velas pequeñas creaba una atmósfera que ningún escenario iluminado profesionalmente había logrado jamás. Las familias entraron lentamente, con reverencia, como quien entra a un espacio sagrado. Los niños corrían tocando las paredes nuevas con asombro, como si verificaran que eran reales.
Las madres lloraban en silencio, abrazándose unas a otras. Los hombres, esos hombres de campo que habían aprendido a no mostrar debilidad, se permitían sonreír con amplitud. Compartieron la cena allí, en ese espacio que todos habían construido juntos. No era un banquete elaborado, pero cada plato traído era una ofrenda de amor. Había tamales hechos con maíz cultivado en sus propias tierras, atole caliente preparado con recetas de abuelas, pan horneado en fogones de leña. Y había algo más en el aire, algo intangible pero palpable. Había esperanza renacida, la certeza de que cuando las personas se unen con propósito genuino, los milagros no son excepciones, sino consecuencias naturales. Leonardo se sentó en un rincón, observando. Nadie lo trataba como invitado especial. Era simplemente uno más, parte del tejido de esa comunidad que lo había aceptado no por lo que había sido, sino por lo que había elegido hacer. Un niño pequeño se acercó y se sentó junto a él, ofreciéndole un pedazo de su pan. No había palabras. Solo ese gesto simple que contenía toda la teología que cualquier libro sagrado hubiera intentado explicar. Compartir lo poco que tienes con quien está a tu lado. En algún momento de la noche, alguien comenzó a cantar. Era una canción antigua, de esas que se transmiten de generación en generación, no en partituras, sino en memoria del corazón. Otras voces se unieron, creando una armonía imperfecta pero hermosa. Leonardo no conocía la letra, pero tarareó la melodía. Y en ese acto de unirse al canto colectivo, sintió algo que nunca había experimentado en los estudios de grabación más sofisticados. Sintió que pertenecía, que era parte de algo más grande que él, que su vida finalmente tenía un guión que valía la pena seguir. Cuando la medianoche llegó, salieron todos al exterior. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con esa intensidad que solo existe lejos de las luces artificiales. Alguien señaló una estrella particularmente brillante en el horizonte y comenzaron a surgir historias antiguas sobre viajeros que siguieron estrellas, sobre señales en el cielo, sobre la idea de que a veces la luz nos guía no hacia lugares sino hacia versiones de nosotros mismos que habíamos olvidado que podíamos ser. Leonardo miró hacia arriba, hacia ese firmamento infinito, y por primera vez en años sintió paz. No la paz superficial de un día de spa o unas vacaciones en una isla privada, sino la paz profunda que viene de saber que tu vida está alineada con algo verdadero. Las luces de Hollywood, que alguna vez le habían parecido el centro del universo, ahora se veían pequeñas en comparación con esta inmensidad estrellada, y comprendió que había estado persiguiendo reflectores cuando lo que su alma necesitaba era luz real, la luz que viene de dar sin esperar nada a cambio, de construir sin buscar reconocimiento, de amar sin condiciones. Los días siguientes a esa Navidad, el centro se convirtió en el corazón palpitante del valle. Se organizaron clases para los niños. Se creó un espacio donde los ancianos podían reunirse a compartir historias y mantener viva la memoria colectiva. Las mujeres establecieron un taller de artesanías que eventualmente les permitiría generar ingresos vendiendo su trabajo en pueblos cercanos. Los hombres usaban el espacio para planear proyectos agrícolas cooperativos. El edificio no era solo estructura física. Era símbolo de lo que es posible cuando las personas se niegan a aceptar el abandono como destino final. Leonardo permaneció en el valle. No como salvador ni héroe, sino como uno más entre muchos, continuando el trabajo diario de mantener viva la esperanza. Plantó árboles que no vería crecer completamente. Enseñó a los jóvenes a reparar techos. Aprendió de los ancianos técnicas agrícolas que habían sido perfeccionadas durante generaciones. Se convirtió en tejido conectivo de una comunidad que ya no lo veía como extraño, sino como familia. Comparte este mensaje para recordar que todos podemos construir esperanza, incluso en silencio. Hubo mañanas difíciles, días en que el cuerpo dolía y la tentación de regresar a la comodidad conocida susurraba en su mente. Pero entonces veía a los niños corriendo hacia la escuela recién reparada. Veía a las familias reunidas en el centro compartiendo no solo espacio sino vida, y recordaba por qué había elegido este camino. No porque fuera fácil, sino porque era real. No porque lo hiciera sentir importante, sino porque le permitía ser genuino. Con el tiempo, algunos del pueblo que se habían ido comenzaron a regresar. Las noticias de la transformación llegaron a ciudades lejanas a través de cartas y llamadas telefónicas, y algunos de los que habían partido buscando fortuna decidieron volver para ser parte de lo que estaba renaciendo en su tierra natal. No regresaban a la pobreza, regresaban a la riqueza verdadera, comunidad, propósito, pertenencia. Leonardo nunca habló de su vida anterior. No había necesidad. Esa persona que había sido parecía ahora un personaje que había interpretado durante demasiado tiempo, un papel que finalmente había tenido el valor de abandonar. Aquí era simplemente Leo, el hombre que sabía mezclar cemento, que contaba chistes malos mientras trabajaba, que escuchaba con atención cuando alguien necesitaba hablar.
que había aprendido que la verdadera actuación no es fingir ser alguien más, sino tener el coraje de ser completamente uno mismo. Las estaciones pasaron. El invierno se dio ante la primavera, y con ella llegaron flores a los campos que habían estado dormidos. El verano trajo cosechas y celebraciones. El otoño pintó las montañas de colores imposibles. Y cuando el siguiente invierno se acercaba nuevamente, el valle era irreconocible comparado con aquel lugar desolado que Leonardo había encontrado un año atrás. Pero la transformación más profunda no estaba en los edificios reparados ni en los caminos mejorados. Estaba en los ojos de las personas, en la forma en que caminaban con la cabeza un poco más alta, en cómo los niños soñaban ahora no solo con escapar, sino con quedarse y construir futuros allí mismo. Estaba en la risa que había regresado a las plazas, en las canciones que se escuchaban durante las tardes, en la certeza compartida de que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Leonardo se sentaba a veces en la colina que dominaba el valle, especialmente al atardecer, cuando las luces comenzaban a encenderse en las casas dispersas por la ladera. No eran muchas luces, no competían con el esplendor artificial de ninguna gran ciudad, pero cada una representaba un hogar, una familia, una historia de resistencia y esperanza. Y en ese panorama simple encontraba más belleza que en cualquier alfombra roja que hubiera caminado. A veces pensaba en sus antiguos colegas, en los estudios de grabación, en las salas de edición donde había pasado tantas horas perfeccionando escenas que serían vistas por millones pero olvidadas en semanas. No los extrañaba, pero tampoco los juzgaba. Cada persona debe encontrar su propio camino hacia la autenticidad, y el suyo había requerido soltar todo lo que alguna vez pensó que lo definía. Había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en cuántas personas conocen tu nombre y lo pronuncian con cariño. Que el verdadero éxito no está en cuántos te aplauden cuando apareces, sino en cuántos te extrañan cuando no estás. Que la inmortalidad verdadera no viene de ser recordado por multitudes anónimas, sino de ser llorado genuinamente por aquellos cuyas vidas tocaste con presencia real. La Navidad llegó nuevamente, y esta vez el valle entero se preparó con anticipación. El centro comunitario fue decorado con guirnaldas hechas a mano por los niños. Se organizó una cena donde cada familia trajo lo que pudo, y juntos crearon un festín que era menos sobre abundancia material y más sobre abundancia de espíritu. Había música, baile, historias compartidas alrededor del fuego. Leonardo observaba desde el mismo rincón donde se había sentado el año anterior, pero ahora había una diferencia. Ya no se sentía observador, sino participante pleno. Ya no buscaba encontrarse a sí mismo porque finalmente se había encontrado. En las manos de cada persona que había ayudado a levantar esas paredes, en la risa de cada niño que jugaba en espacios que juntos habían creado, en la gratitud silenciosa de cada anciano que había recuperado la fe en que el mañana podía ser mejor que el ayer. Esa noche, bajo el mismo cielo estrellado que había presenciado su transformación, Leonardo comprendió la paradoja más hermosa, que había tenido que perderlo todo para ganarlo todo, que había tenido que salir del escenario más grande del mundo para encontrar el único escenario que realmente importaba, la vida real, con sus dolores honestos y sus alegrías simples, con su belleza imperfecta y su verdad innegable. Las luces de Hollywood seguían brillando en algún lugar lejano, iluminando los rostros, creando otras ilusiones. Pero aquí, en este valle olvidado por los mapas pero recordado por las estrellas, Leonardo había encontrado algo que ninguna película podría capturar, que ningún guión podría escribir. Había encontrado la paz que viene de construir esperanza con tus propias manos, de plantar semillas en corazones ajenos sabiendo que la cosecha no llevará tu nombre, pero florecerá mucho después de que te hayas ido. Y mientras las velas parpadeaban dentro del centro comunitario, proyectando sombras danzantes sobre las paredes que tantos habían construido juntos, Leonardo sonrió. No para las cámaras que ya no estaban allí, no para mantener una imagen cuidadosamente construida, sino simplemente porque era feliz. Una felicidad callada, profunda, del tipo que no necesita ser anunciada porque se vive desde adentro. Las luces de Hollywood se habían apagado aquella noche hace más de un año, y en su lugar, en este pequeño valle perdido entre montañas, brillaba ahora una luz diferente, una luz hecha de manos unidas, de sueños compartidos, de esperanza construida piedra a día, con la certeza de que el verdadero milagro de la Navidad no está en esperar que algo cambie desde afuera, sino en tener el valor de convertirte tú mismo en el cambio que el mundo necesita ver.